Dios les bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Nuestro propósito es ser de bendición para sus vidas y compartirles la palabra de Dios, que es la que nos edifica, la que nos enseña, la que nos corrige, ¿verdad? Y para hoy voy a leer en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el verso del 1 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén y amén. Y este mandamiento que se le dio a Israel también aplica para hoy en día a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando uno de los fariseos y los escribas y saduceos, ¿verdad? Jesús los hizo callar. Entonces, un intérprete de la ley preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, vengo, Señor, en ese nombre maravilloso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, por un día más de vida y por permitirme, Señor, el privilegio de compartir tu palabra, Señor, porque sabemos que a través de ella, Señor, tú nos bendices, Señor, y te doy toda la gloria, Padre Santo. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Humanamente no me siento competente, Señor, para hablar este tema que vamos a tomar este día. Permita, Señor, que pueda ser comprensible para los que nos ven, que pueda ser de edificación, Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hoy quiero, ¿verdad?, compartir un tema muy importante, y es el tema de la Santa Trinidad. La declaración, ¿verdad?, que acabamos de escuchar: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Esta declaración considero que es una de las más importantes, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios. Y tengo entendido que aún los teólogos, los estudiosos bíblicos, pues también consideran este pasaje como uno de los más importantes. Y aún Israel, a quien se le fue dado, ¿verdad?, los judíos practicantes cada día, ¿verdad?, recitan este pasaje para recordarse a sí mismos: oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es la traducción para Elohim. Dios es la traducción para Elohim. Y Elohim es una palabra plural. Entonces, cuando uno, ¿verdad?, al oír la palabra Dios, que viene de Elohim y que es una palabra plural, uno piensa en más de uno. Entonces a nosotros nos lleva a pensar en tres, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en hebreo hay una palabra en singular, una palabra dual y una palabra en plural. Cuando es plural, pero no se da número, es verdad cuando uno deduce, ¿verdad?, que puede referirse al número 3. Por eso, o por esta referencia, ¿verdad?, nosotros entendemos que es una referencia a la Trinidad. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Elohim, la Trinidad, Jehová uno es. Hay que entender que cuando Dios le dio esta palabra a Israel, o más a través de Moisés, para Israel, Israel entraba a poseer unas naciones, y estas naciones en sí eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses. Y aquí, con esta escritura, Dios les está diciendo, ¿verdad?, que deberían de dar el mensaje al mundo de la unidad de Dios. Y decimos, ¿verdad?, que, bueno, ahorita usted va a mirar por qué es importante el tema de la Trinidad. Voy a hacer una observación. La doctrina cristiana de Dios declara que hay un solo Dios verdadero, que este Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cada uno de ellos es distinto de los otros, pero se relacionan entre sí, y que las tres personas son totalmente, igualmente y eternamente divinas. Aquí le va una observación por qué la importancia de este estudio. Este tema de la Trinidad muy poco lo tocan, ¿verdad? Porque implica un estudio profundo de las Escrituras y hasta cierto modo un poco difícil de comprender. Pero mire la importancia. Hay que distinguir la doctrina de la Trinidad de la doctrina del triteísmo. La doctrina del triteísmo es otra enseñanza, ¿verdad?, que hasta cierto modo enseña la existencia de tres dioses. Triteísmo enseña la existencia de tres dioses en vez de uno solo. Ahora, hay otra enseñanza que le llaman modalismo, que niega la coexistencia de las tres personas de la deidad, al enseñar que Dios existe y se manifiesta como una sola persona a la vez. Ya vio el punto de vista nuestro, ¿verdad?, que para nosotros, pues,
de acuerdo a la Biblia, hay un solo Dios verdadero. Sin embargo, aquí, tanto el triteísmo, que verdad enseñan que hay tres dioses, y el modalismo, pues enseñan verdad que los tres los tres se manifiestan como una sola persona. Y para ello, ellos usan Mateo 3:16 y 17, que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, aquí hay una manifestación de Dios en la Trinidad. Si usted observó conmigo en la lectura, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, descendió a las aguas del bautismo por Juan Bautista, era Jesús en el agua y el Espíritu Santo vino en forma de paloma a Jesús y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la cual identificamos al Padre en esa voz, al Hijo en el bautismo y al Espíritu Santo en forma de paloma. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué esta enseñanza, esta doctrina es tan importante? Bueno, la doctrina de la Trinidad nos previene, oiga bien, de adoptar puntos de vista inadecuados sobre Dios. Previene que veamos a Jesús y al Espíritu Santo como menos que Dios. O viendo a Jesús y al Padre exactamente iguales en vez de verlos como personas diferentes. ¿Se fija cuán importante es entender la doctrina de la Trinidad? O viendo que son tres dioses en vez de uno solo. Por eso es importante este estudio, porque como le dije, pocas veces se enseña y considero que es importante que las personas tengan la perspectiva correcta de quién es Dios. Porque imagínese, ¿verdad?, que usted ore creyendo que lo está haciendo bien y que Dios no le escuche, porque a lo mejor no se están ni refiriendo al Dios verdadero. Entonces espero que usted, ¿verdad?, con ese interés de crecer, de aprender, este estudio le pueda ayudar a entender mejor la doctrina de Dios. Entonces, hay un ejemplo que todos podemos saber lo que es, ¿verdad?, la luz, sin entender cómo trabaja, cómo funciona. Igualmente, podemos saber acerca de Dios sin oír o entender la doctrina de la Trinidad. Pero de eso se trata, de que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele a entender al Dios que amamos, al Dios que servimos. Y yo personalmente le felicito por su interés. Y aquí los únicos beneficiados al sentarse y escuchar la palabra será usted. Y algo importante que decía yo la otra semana, que de oír viene la fe. Entonces, gracias a Dios por su vida y qué bueno que el Espíritu Santo pone sed en usted de crecer en la palabra de Dios.
Entonces, la doctrina de la Trinidad no se basa solamente en algún versículo de la Biblia. No. Es el resultado de un largo proceso de estudio a profundidad. Y ahí aprendemos de la forma que Dios está presente y activo en este mundo. Hay un ejemplo más que le voy a poner, el ejemplo del agua, con su fórmula H2O, y que en física le llaman el punto triple del agua. El agua existe simultáneamente líquida, vapor y hielo, y es el agua misma. Entonces, Dios existe simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún así, como un solo Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, dijo Martín Lutero, es Dios quien nos maneja a nosotros, y no nosotros quien manejamos a Dios. Entonces, la verdad de la Trinidad va más allá de nuestro entendimiento. Porque como le mencioné, hasta cierto modo es un misterio, pero que este misterio, con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos lo quiere revelar. Y es por eso que nosotros, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero no porque un triángulo no se llame triángulo, no tiene tres lados. Asimismo, aunque no aparece la palabra Trinidad en las Escrituras, pero Dios se manifiesta, ¿verdad?, como Dios Trino. Leímos en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren lo profundo que es esto. La Escritura declara que Dios es uno. Y allá en 1 Timoteo 2:5, Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, mire qué bonito. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo se le llama Dios. Entonces, el Padre es Dios. Y oiga este texto, qué interesante. Juan 6:27. Lo dijo Jesús, dice, trabajad por la comida, o trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre. Eso lo está diciendo Jesús, que Dios es el Padre. Pero mire, la Biblia enseña que Jesús es Dios. Juan 20:28 dice, entonces Tomás, usted recordará esa escena cuando Tomás y los 11 estaban en el aposento alto y ya una semana antes le habían dicho a Tomás que habían visto a Jesús resucitado, y él dijo, yo no creo hasta que no lo toque y ponga mis manos en sus heridas. Y cuando Jesús entra sin abrir la puerta, entra donde estaban ellos y directamente le habló a Tomás y le dice, Tomás, pon tus dedos en mi costado, en mis manos. Y ahí cayó de rodillas Tomás, y la expresión de Tomás hacia Jesús fue, Señor mío y Dios mío. Tomás le llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. Ahora vamos a mirar al Espíritu Santo
¿verdad? También como Dios. Por eso es importante que al Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Mire lo que dice Pablo en el libro, Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando usted sabe que había una pareja que habían vendido una propiedad y que habían acordado dar una parte a los apóstoles para ayudar, pero hasta cierto modo hicieron algo no transparente. Y cuando vinieron con Pedro, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Pedro mismo le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces usted puede ver que la Biblia le llama Dios al Padre, le llama Dios al Hijo y Dios al Espíritu Santo. Entonces, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos. Distintos el uno del otro. Y oiga lo que dice la Escritura. Jesús es distinto del Padre. Mire lo que dice Jesús cuando oró en San Juan 17. Dice así, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se fija que está viéndolo como distinto el uno del otro. Ahora, observe conmigo que el Espíritu Santo es distinto del Padre. En San Juan 14:26 dice así, hablando Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y si usted observa aquí aparecen las tres personas. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo solamente le estoy dando los textos bíblicos, yo no me detengo a sacarle a estos textos, porque ahí pudiéramos decir, ¿verdad?, que les está diciendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, a ellos, a los apóstoles, los iba a enseñar y les iba a recordar. Y también, bueno, vamos a continuar, no me quiero salir mucho del estudio, porque el anhelo de mi corazón es que sea comprensible para usted, ¿verdad? Que usted pueda asimilar, ¿verdad?, un poco más de lo que usted ya entiende, pero que su enfoque sea importante hacia quién es Dios, porque podríamos caer en el error de lo que ya mencioné al principio. De ahí quienes, ¿verdad?, dicen que los tres, ¿verdad?, pues sacan una enseñanza incorrecta. Y es lo que estamos tratando, ¿verdad?, de que lo veamos de la manera correcta. Entonces, prosigo. Dios es un ser, pero existe en tres personas. Un ser existe en tres personas. En pocas palabras, en la Trinidad. Ahora, le voy a dar unas indicaciones que en el Antiguo Testamento usted va a mirar a Dios manifestándose, mostrándonos que es más de uno. Mire este texto o algunos textos.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:26, un texto muy conocido, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Dios dijo, hagamos. ¿Quién estaba con Dios? Pues ahí es donde entendemos que no estaba solo, era la Trinidad, estaba Jesús, el Espíritu Santo. Si hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Verdad? Y en la creación aparece la palabra hagamos, plural, Dios hablando en plural, más de uno. Ahora, en Génesis 11:7, usted recordará cuando vino el diluvio, Noé sale del arca, ofrece sacrificios, empiezan a multiplicarse nuevamente, y pues allá por el capítulo 11, cuando Nimrod empezó a liderar, ¿verdad?, a esas multitudes en contra de Dios, y entonces Dios, al ver lo que estaban haciendo, oiga lo que hizo. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos. Aquí aparece otra vez la palabra en plural. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Se recordarán, ¿verdad?, que ahí es en Babel, que quiere decir confusión. Y ahí fue donde las lenguas fueron dispersas, porque Dios había mandado de que el hombre se multiplicara y ¿verdad?, se extendiera en toda la tierra, pero ellos se quedaron en ese lugar donde, ¿verdad?, pues Dios tuvo que confundirles la lengua, no se entendieron y se empezaron a dispersar. Bendito sea el Señor. Ahora, fíjense en Isaías 6, cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios, que es muy interesante lo que Dios le manifestó a Isaías. Dice Isaías que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se fija que Isaías oyó al Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y la mayoría sabemos, ¿verdad?, que Jesús fue el que vino, ¿verdad?, a salvar a la humanidad. Espero que este estudio le motive, le entusiasme, para que se dé cuenta cuánto necesitamos aprender. Muchas veces nosotros realmente pues descuidamos el tiempo en tantas ocupaciones, y el crecimiento se debe de ver, ¿verdad? ¿Y quién debe de verlo? Los que están a nuestro alrededor, nuestra familia. Ese crecimiento espiritual, ¿verdad?, que podamos ir mejorando nuestro carácter por amor, ¿verdad?, a aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros, y que lo que usted haga lo haga por gratitud, por amor, ¿verdad? Y a fin de cuentas, como mencioné hace unos minutos, quienes somos bendecidos somos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere la felicidad? ¿Quién no quiere un hogar en armonía? Tener compañerismo con los hijos, con la esposa, ¿verdad? Y eso se logra, ¿verdad?, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Dios, ¿verdad? Porque entonces usted entiende que hay cosas que hacer que Dios ha estipulado para que nosotros, ¿verdad?, a través de ellas podamos ser mejores y el nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea el Señor. Entonces, gracias a Dios voy avanzando, y unos minutos más, y ¿verdad?, pues no tiene que ser extensa la enseñanza, pero sí, el anhelo de mi corazón es que sea comprensible y que usted, ¿verdad?, se interese por seguir conociendo a ese Dios, ¿verdad?, que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob,
¿verdad? El Dios nuestro, que es el Dios, ¿verdad? De los apóstoles, el Dios de la iglesia. Entonces, ese es el Dios verdadero, el Dios que nos revela la Biblia, el Dios que le estoy hablando, bendito sea el Señor. Entonces, los tres estaban involucrados en la creación. Observe, trate de mirarlos, ¿verdad? Cómo los tres participaron en la creación. El Espíritu dice que en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ha habido momentos en que yo, cuando estudio Génesis, ¿verdad? En el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el verso 1. Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó del verso 1 al verso 2? Ahí hay un gran lapso de tiempo y es importante entender qué fue lo que pasó para que la tierra estuviera desordenada y vacía. Pero aquí miramos la participación del Espíritu Santo en la recreación. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire esto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí aparece el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien trabajó para volver a reconstruir la tierra a su estado original. Pero nos dice la Biblia que Dios ha hablado a través, ¿verdad?, de muchas formas. En Hebreos 1:2 dice que Dios, hablando que habló por los padres, por los profetas, dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, ¿verdad?, nos ha hablado a través de Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Jesús también participó a la hora de reconstruir, ¿verdad? O de hacer el universo, dice ahí. Me gusta este texto, se encuentra en Colosenses capítulo 1 y verso 16. Mire qué texto más bonito, profundo. Dice así, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Fue creado por medio de Él y para Él. Eso es para que vea que no podemos decir que Dios es más grande que Jesucristo o que Jesucristo, ¿verdad? O sea, estamos viendo que Dios, ¿verdad? Son distintos y a la vez, ¿verdad? Son una unidad. Bendito sea el Señor. Esto sí podríamos llamarle un misterio, ¿verdad? Pero que cuando amamos a Dios, Él nos revela, ¿verdad?, quién es Él. Bendito sea el Señor. Ahora, una pequeña observación. Cuando nosotros descendemos a las aguas del bautismo, y como le dije, no me detengo en los textos que le doy, solamente se los comparto, porque es ampliarnos más en el estudio. Y miramos que cuando Jesús subía del agua, ¿se acuerda ese verso de Mateo 3, 16 y 17? Cuando Jesús fue bautizado, subía del agua, quiere decir que Jesús descendió a las aguas del bautismo. Entonces, eso sería un buen tema también para tocar, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo es que, o por qué debo ser bautizado? ¿Cómo debe ser el bautismo? Pero aquí, por ejemplo, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28. Y estoy pensando que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se está refiriendo,
no a más, sino un solo nombre, a Dios. Y está mencionando las tres personas. Entonces, por eso es que esto uno debe de leerlo despacio y pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a entenderlo. Porque es importantísimo, hermanos. Esta doctrina no es nueva. No vengo yo aquí a revelarle algo que yo descubrí. No, mi hermano. Esto es Dios, ¿verdad? Y bien, como ya lo vimos, y lo voy a repetir, que la Trinidad se manifiesta en el bautismo de Jesús. Y en Marcos 1, 10 y 11, este es otro texto, donde también registran el bautismo de Jesús y registran exactamente lo mismo. Dice Marcos, y luego cuando subió del agua, ahí está, subió, o sea que descendió primero al agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendió sobre él. El Espíritu descendió sobre Jesús y Jesús estaba en el agua. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, qué profundo que Dios le está hablando al Hijo y que Jesús es Dios y que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, como ya lo vimos bíblicamente, ¿verdad? Ya miramos que Tomás llamó a Jesús Dios, Señor mío y Dios mío. Y cuando Pedro en el capítulo 5, ¿verdad?, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y le habían mentido al Espíritu Santo. Y entonces ahí dice, al mentirle al Espíritu Santo, le están mintiendo a Dios. Entonces está la Biblia mostrándonos que el Espíritu Santo es Dios. Y asimismo, es interesante, mire, en el nacimiento de Jesús. Qué precioso texto le voy a compartir. En el nacimiento, en Lucas 1:35, es un texto muy común, ¿verdad?, que lo recitamos con los niños, pero cuando el ángel le habló a la Virgen María y le habló de que iba a tener un hijo, pues esto es lo que le dice, ¿verdad? Le dice, respondiendo el ángel le dijo, porque ella pregunta, bueno, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba dispuesta a obedecer la palabra de Dios, pero ella no entendía cómo iba a ser madre sin tener, ¿verdad?, relaciones. Entonces aquí el ángel le explica y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire, ahí está el Espíritu Santo, dice, y el poder del Altísimo, del Padre, ¿verdad?, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí aparece nuevamente, ¿verdad?, este juego de palabras, pero que, ¿verdad?, están unidos en unidad. Bendito sea el Señor. Ahora, un último ejemplo para culminar. Los tres, usted los encuentra en la resurrección. Qué interesante. A mí se me hace muy interesante. Mire lo que dice Juan 2:19 cuando Jesús les dice esta palabra. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y usted sabe que cuando esa porción bíblica la estudia, él está hablando de su cuerpo, de su templo, destruir este templo. Porque ellos decían, en 40 y tantos años hicieron este templo y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. Ellos se entendieron mal a qué templo se refería Jesús. Entonces Jesús está diciendo que al morir en 3 días Él resucitaría, ¿verdad? Ahora, en Romanos 8:11
mire, al Espíritu Santo también tiene parte en la resurrección. Y si el Espíritu, hoy este texto es precioso, porque dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el mismo Espíritu Santo que participó en levantar a Jesús de los muertos mora en nosotros, entonces el mismo dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, y ya miramos que Él era el que dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Y aquí el Espíritu Santo dice, si ese Espíritu está en vosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús los va a levantar a ustedes. Y por eso es importante que el creyente entienda, ¿verdad?, cuán importante es el Espíritu Santo, que es quien está ahora, ha quedado. Después de que Jesús subió a los cielos, nos dejó su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir. Estamos en el mundo, pero no nos dejó huérfanos. Nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo. Y si usted observa, cuando habla de el Espíritu Santo, se está refiriendo a una persona. Cuando Él dice, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todas las cosas. Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como una persona. Jesús era una persona. Entonces, cuán importante es el Espíritu Santo en los creyentes. Y si usted quiere, ¿verdad?, vivir una vida en santidad, una vida apartada de lo malo, es muy importante que el Espíritu Santo nos ayude, porque en este caminar o en esta batalla no podemos solos. Hay muchas personas que dicen, yo voy a aceptar a Cristo cuando deje de hacer esto, aquello, cuando me porte bien. No, es que solo no podrá. Por eso es tan importante primero entregar nuestra vida a Cristo. Y al ser perdonados, empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y empieza a cambiar aquellas cosas que usted no puede cambiar solo. Mucha gente dice, yo como quisiera dejar de tomar, porque el tomar me trae tanto problema, me trae miseria, me trae problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, como quisiera, pero se sienten impotentes y aún sienten que al venir a Cristo quieren venir mejores. Y es que solos no podremos lograrlo. Bendito sea el Señor. Necesitamos la ayuda de Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo. Concluimos entonces. En Hechos 3:26 dice que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, dice, ahora está diciendo, anteriormente dije que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, levantará también nuestros cuerpos mortales, y ahora está diciendo que Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Está diciendo que Dios levantó a Jesús también de los muertos. Pero Dios dice aquí, voy a leer el texto completo, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire, ese es el mensaje que vino Jesucristo a darnos, que dejemos la maldad, que le demos la espalda al pecado, que nos volvamos a Dios de todo corazón. Él quiere perdonarnos, Él no quiere que nadie se pierda. Culmino yo despidiéndome, antes de orar, despidiéndome con un texto muy, muy precioso que me gusta,
que esto salió del apóstol Pablo, de labios del apóstol Pablo, en 2 de Corintios 13, 14, dice así: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Con esa expresión bíblica me despido de usted, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿verdad? Ahí aparece nuevamente, imagínense, estos hombres eran hombres ungidos con los que Dios, ¿verdad?, usó grandemente. Entonces ellos no pusieron a uno más que al otro, porque como le dije, me detuve un poquito cuando le dije que hay quienes ponen primero al Padre y se olvidan del Hijo, y otros solo ponen al Hijo y se olvidan del Padre, y otros ni piensan en el Espíritu Santo, solamente le conocen de nombre, cuando dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tratamos de que usted entienda quién es el Padre, quién es el Hijo y quién el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Espero que esto le ayude, hermanos, para que usted, ¿verdad?, pues siga creciendo, y ahí donde se encuentra, ¿verdad?, si usted se quiere reconciliar con el Señor. Porque la mayoría de los que nos ven son personas que ya conocen del Señor. Y en este caminar siempre le fallaremos al Señor, no queriendo. Pero cuán importante es, como dijo San Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Alabado sea Dios. Dígale: Señor Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, Señor. Necesitado soy, reconociendo, Señor, que de muchas maneras te fallamos, pero por tu palabra, Señor, sabemos que eres un Dios misericordioso, que nos entiende, que un día estuvo aquí en la tierra, y que Él vivió y pasó todo lo que nosotros pasamos y vivimos, y por eso nos comprende. Por eso en este día, Señor, nos acercamos confiadamente, suplicándonos perdones, nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Señor, queremos servirte, queremos un día, Señor, llegar a tus mansiones eternas que fuiste a preparar. Padre, bendigo a aquellos que toman a bien ver esta humilde enseñanza, esta sencilla enseñanza, Señor, pero lo hacemos porque tú, Señor, nos lo has mandado. Y, Señor, queremos ser obedientes, queremos, Señor, aunque entendemos nuestra falta de capacidad, pero lo hacemos, Señor, porque a ti te ha placido. Recibe la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y muchísimas gracias a Dios.